Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos. Es hoy 7 de enero de 2019 y seguimos compartiendo con ustedes el pensamiento político de Perón, siguiendo el camino abierto por la Escuela Superior Peronista. Y hoy vamos a empezar concretamente lo que es el curso que inició Perón el 1 de marzo de 1951, el curso de conducción política, porque lo que hemos visto hasta ahora ha sido algunas introducciones que hice yo y la clase inaugural de la Escuela Superior Peronista, donde Perón planteó todas las características que para él debería tener una escuela del movimiento nacional, popular, democrático y latinoamericanista, que por cuya reapertura estoy insistiendo todas las veces que puedo a través de este medio y de todos los medios posibles. Entonces hoy vamos a ver la primera bolilla que le decía Perón. En aquella época se hablaba de bolilla, no se hablaba de capítulos, sobre todo en los cursos y en las materias. Vamos a tratar la primera bolilla, que son los elementos de la conducción política. Y Perón, como en todos los capítulos, hace primero una introducción general al tema, y en esta bolilla va a hablar primero de esos temas generales, que son el objeto, la comprensión y el arte, o sea, la conducción, su objeto u objetivo, o sea, el objeto en Perón hay que tomarlo como objetivo, como finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la conducción? Después, el tema de la comprensión, que para él es muy importante, el arte y la ciencia y el arte de la conducción. Después acá no lo puse porque tampoco figura en el resumen que hay en la Escuela Superior Peronista, pero a continuación, en este capítulo Perón expuso el programa completo de la materia, que es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver esta primera parte y el programa completo de la materia explicado por el mismo Perón, porque aunque ya sintéticamente lo expresé antes de empezar con la clase inaugural, o sea, presenté el índice general de la materia, o sea, las 8 bolillas que presentó Perón. Perón da unas explicaciones importantes que creo que deberíamos tener en cuenta para analizar mejor todo esto. Entonces, en el próximo encuentro vamos a hablar del elemento humano, o sea, el verdadero tema de esta materia, que son los elementos de la conducción, que es el elemento humano, los conductores, los cuadros auxiliares y la masa y su organización, que debe ser simple, objetiva, estable y perfectible. Como siempre, y como dije antes también, voy a insistir y trato de ir en camino hacia la Escuela Superior Peronista, tratando de exponerles a ustedes, o compartir con ustedes, mejor dicho, lo que se transmitía como capacitación en la Escuela Superior Peronista. Pero recordando siempre, voy a recordar todas las veces que compartamos estas charlas o esta actividad, que la doctrina peronista o justicialismo es la mejor alternativa al neoliberalismo mundial, porque la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, que yo le agregué argentina y latinoamericana, a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, tratando de armonizar siempre los valores
materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Y hablando de esto de la doctrina peronista y de que la finalidad suprema de todo peronista debería ser buscar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, en mi humilde opinión, nadie lo realizó mejor después de Perón y Evita que Néstor y Cristina. Y en homenaje a ella y a todas las compañeras y compañeros que colaboraron con ella y que ahora sufren, como ella, la persecución y hasta la cárcel, les voy a leer este hermoso homenaje de un autor que para mí desconocido, pero que circula en las redes y ayer me apareció, yo ya lo había escuchado o lo había leído, pero ayer apareció de nuevo. Lo puse en mi página y lo leo porque me representa como pocos textos. Y dice así: ella no es ella. Ella no es Cristina, la piba de La Plata, no. Es la generación que hablaba de amor en plena noche. Es el sueño cumplido de los hippies. Es la revancha de los tiroteados en los 90. Es la vuelta del exilio. Es mi viejo emocionado. Es la sonrisa de Carlotto. No es la mujer de Néstor. No es la mujer de nadie, es de ella. Si lo decide, abre multitudes, cabezas, corazones. Se ponen de pie los caídos de Malvinas. Los intelectuales callan para verla pasar. La ciencia se toca el corazón. Ella no es ella, es un suceso. Sus lujos son la rebeldía de los pobres. Cristina se para en la ONU poniendo de pie a los históricos arrodillados. Ella es promesa, pero también es certeza. No es madre, no es hija, no es nada que vincule a nadie. Ella es ella y somos nosotros, y somos todos. Camina y caminamos todos, porque ella avanza y no deja a nadie atrás. Odiada por poderosos y televidentes, amada y admirada. Despertar pasiones es mucho en un mundo dormido. Ella cabecea, se toca el pelo, perfuma y así da vuelta a un continente. Pone de cabeza a la potencia, le temen, porque ella no es ella, somos todos. Creo que por lo menos a mí me expresa acabadamente en esta tarea que estamos tratando de compartir con ustedes, que es lo que Perón llamaba la conducción y que Cristina le decía la capacidad de representar, la capacidad de representar a otros en esta tarea de hacer la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Creo que, por lo menos en mi humilde opinión, después de Néstor y Cristina, después de Perón y Evita, perdón, Néstor y Cristina fueron los que mejor han contribuido y han trabajado insobornablemente, y por eso la persiguen, por la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Entonces, el texto original, que después lo vamos a volver a ver, pero el texto original que plantea Perón, volviendo al tema de hoy, que son los elementos de la conducción, dice: por eso yo he puesto en la primera bolilla elementos de la conducción política. Los tres elementos de la conducción política son: primero, los conductores; segundo, los cuadros auxiliares de la conducción; y tercero, la masa y su organización. El conductor político trabaja con estos elementos. Dentro de esos elementos están todas las materias con que debe trabajar el conductor político. Él se refiere a la materia, qué sé yo, como para el pintor es el pincel, diríamos, los elementos con los que trabaja el conductor político. Y aquí yo puse una nota que apareció en la revista Mundo Peronista en el número 2, o sea, cuando empezó a publicarse
Conducción Política, porque la primera publicación fue en la revista Mundo Peronista, y dice así: la revista Mundo Peronista se complace en publicar íntegramente la versión oficial de la clase que sobre conducción política dictara en la Escuela Superior Peronista el general Perón, y la señala a sus lectores como el más preciado material de estas páginas. Ellas deben ser meditadas y, de acuerdo con las recomendaciones de la autoridad superior del Partido Peronista Femenino y del Partido Peronista Masculino, leídas y comentadas en todas las unidades básicas del país. Leídas y comentadas. Y ya que estoy sobre este tema, vuelvo a insistir: esto que estoy haciendo yo con ustedes, lo pueden hacer ustedes perfectamente en su unidad básica, en su centro cultural, en su casa o donde quieran. Agarran un cañón, bajan los PDF de mi página peronistakirchnerista.com, los adecúan un poquito para que la parte técnica salga bien, y pueden hacer lo mismo entre ustedes para discutir estos temas. O sea, como dice acá, leídas y comentadas en todas las unidades básicas del país. De ahí surgió la unidad de Concepción, que después logró Perón para hacer lo que hizo. Exija usted, amigo peronista, que esa norma se cumpla en la unidad básica de su barrio o de su pueblo. Se ve que ya en aquella época los compañeros no eran todos cumplidores, diríamos. Y entonces empezamos con conducción política. Introducción, objeto de la materia. El objeto es el objetivo de la materia. Comprensión y arte. La conducción su objeto. Yo deseo tratar hoy quizá una parte un poco monótona, pero siempre importante para la materia, que se refiere a la conducción. Y es el objeto, el objetivo, la finalidad de la materia. El programa que vamos a desarrollar durante el tiempo en que realicemos el desenvolvimiento de esta clase, y finalmente los elementos que componen la conducción política. En cuanto al objeto, o sea, al objetivo de la materia, ya dijimos en la primera disertación, o sea, en la clase inaugural, sobre esto, que el objeto de la materia conducción política es capacitar para la conducción. Decimos capacitar, no enseñar, porque la conducción no se enseña. Y acá empezamos ya en la profundidad del pensamiento de Perón. La conducción, más bien, es una facultad que se desarrolla, que una cuestión teórica que puede aprenderse. Y yo, a continuación, voy a compartir con ustedes algunos textos que por ahí, o por lo menos tienen la pretensión de aclarar esto, que a mi juicio es realmente profundo. ¿Por qué dice capacitar y no enseñar? Y que es una facultad, ¿por qué la conducción es una facultad que se desarrolla, más que una cuestión teórica que puede aprenderse? Y facultad es el poder, por supuesto lo saqué de los diccionarios esto, o sea, para tratar de saber qué es una facultad. La facultad es el poder, el desarrollo, la aptitud o la capacidad para hacer algo. También para la conducción, por supuesto. O sea que la conducción sería algo que tiene que desarrollarse, que puede desarrollarse, como un ser humano se desarrolla de chiquito a grande, como se desarrolla la inteligencia con el ejercicio, etc. Etimológicamente proviene del latín facultas, queriendo significar poder o capacidad. Esta aptitud puede ser física o mental. O sea, la facultad, ¿no? Así alguien puede tener facultad para cantar, para concentrarse, para bailar, para hacer deportes, para pintar, para redactar, para improvisar, también para la conducción política, etc. Todas se desarrollan, todas las facultades se desarrollan
la inteligencia también, con la preparación y el ejercicio físico o mental. Capacitar, por otro lado, Perón dice que la conducción, hay que capacitar para la conducción. Designa la acción de proporcionarle a una persona nuevos conocimientos y herramientas para que desarrolle al máximo por sí mismo sus habilidades y destrezas en el desempeño de una labor. El que tiene por sí mismo capacidad para algo, para recibir y crecer él mismo. Como el árbol, que al recibir agua crece por sí mismo. Como los seres vivos, que al recibir alimentos crecen por sí mismos. Más aún, como el hombre o la mujer, que ingiere voluntariamente alimentos o conocimientos, como estamos tratando de hacer en este caso, para crecer desde adentro, para hacerlo carne en última instancia, para que sea nuestro. Por otro lado, enseñar es el acto de enseñar es aquel en el cual una persona transmite desde afuera un conocimiento, un valor, una actitud a otra persona. Es simple transmisión de conocimientos desde afuera, qué sé yo, enseñarle a un pibe las tablas de multiplicar, o de sumar, 2 más 2, 4, o sea, y siempre 2 más 2 va a ser 4. Digamos, es un conocimiento de afuera que no implica más destreza que esa. La capacitación debe ser libremente aceptada. La enseñanza puede ser impuesta desde afuera, como todo el proceso de educación, diríamos, que se establece desde la niñez hasta que nos morimos, ¿no? Yendo a otro tema que quería aclarar a usted, no debemos olvidar nunca que Perón fue militar y profesor de estrategia e historia militar. En sus escritos, la palabra objeto y objetivo, ya lo aclaré más o menos, pero lo voy a explicitar técnicamente. La palabra objeto y objetivo tiene casi siempre el significado de finalidad, tomado de su acepción militar, o sea, objeto en el sentido militar es el blanco para ejercitarse en el tiro. El tiro al blanco es el blanco. O el punto o zona que se pretende alcanzar u ocupar como resultado de una operación militar. Para Perón, objeto entonces tiene la significación de objetivo, de finalidad. Y otro tema central, o sea, yo ahora voy a tirar algunas ideas para adelantarme un poco al concepto de que Perón habla de que la conducción se comprende, no se aprende, sino que se comprende. Y voy a tratar de colaborar con ustedes en la comprensión de este texto, porque Perón utiliza la palabra comprensión y comprender durante todo el texto y en 86 veces. Ahora con internet uno pone buscar y aparece enseguida la cantidad de veces que aparece en un texto. La repite de muchas maneras para que lleguemos a penetrar su significado. Iremos a la definición de entender y comprender a fin de tener una idea más clara de esta palabra esencial para Perón. Entendimiento es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. O sea, entiendo lo que pasa, por ejemplo. A veces es difícil, ¿no? Pero bueno. El entendimiento es aquella facultad que nos diferencia a los seres humanos de los animales. El entendimiento permite la comprensión de la realidad a partir de esta facultad mental. Y por otro lado, desde el punto de vista filosófico, este concepto también recibe el nombre de intelección o aprehensión de la realidad, como si se agarrara a la realidad, diríamos, como si el entender nos permitiera agarrar la realidad de una forma u otra, a través de la que se accede a la esencia de las cosas en lo filosófico, ¿no? Por otro lado, aprender es adquirir conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia. Se aprende una lengua, se aprende el abecedario, un oficio, se aprende a escribir, diríamos, para lo cual no hace falta comprender. Pero el significado del verbo comprender es más profundo. Miren ustedes, hablando de profundo, la profundidad
valga la redundancia, del pensamiento de Perón. Él dice, la conducción no se aprende, se comprende. Es más profundo el significado de comprender y está relacionado con ideas, mensajes, emociones y sentimientos que se encuentran detrás de las palabras. Es decir, para comprender algo necesitas entender el sentido, el mensaje más profundo que está relacionado con las palabras. Reconociendo que se trata de una interpretación mía, diríamos, de quien escribe esto, entiendo que Perón plantea que debemos comprender la conducción como comprendemos lo que debemos hacer para manejar un auto, por ejemplo. No pensamos ni tenemos que apretar el freno, no pensamos si tenemos que apretar el freno o el acelerador. Lo tenemos internalizado, hecho carne, de manera que atendemos a lo que nos rodea como para no chocar. O sea, yo creo que Perón nos plantea internalizar todos estos conocimientos teóricos sobre la conducción para que cuando nos toque conducir, lo hagamos tan espontáneamente como manejamos. Deberíamos internalizar, hacer carne en nosotros los conceptos de este curso, o sea, la teoría, para comprender, entre comillas, la conducción y luego conducir atendiendo a la realidad política que nos rodea, que siempre es compleja, diríamos. Un poco en el fondo de todo esto me parece que por lo menos lo que yo entiendo que nos plantea Perón, mira, la realidad es compleja, hermano, y para poder entenderla, o sea, no es cuestión de inteligencia nada más, sino de penetración profunda, como va a decir más adelante. Me parece que ese es el sentido de lo que desarrolla en el tema también de la bolilla zinca, que vamos a ver posteriormente, donde dice que hay que dominar los principios de la conducción. Por otro lado, todo lo que alcancemos a comprender tiene por objetivo, como ya dijimos, o por finalidad, que podamos desarrollar el criterio para la acción, el criterio, entendido como capacidad para adoptar esta opinión, juicio o decisión. Criterio que, por otro lado, será la base de nuestras convicciones, que según Néstor no hay que dejar detrás de ninguna puerta, ¿no? Y en eso estamos tratando de no dejarla detrás de ninguna puerta. Y acá viene el texto de Perón al que yo recién traté de hacer una introducción para comprenderlo mejor. La conducción se comprende o no, pero no se aprende. Se comprende o no, pero no se aprende. Decía en esto que es el ejercicio del criterio, y vuelve Perón con el criterio, y que el que tiene criterio puede realizar una conducción racional, pero el que pone en juego, pero el que no pone en juego su criterio y pretende reemplazarlo por la retentiva, por la memoria o por cualquier otra facultad de las que a menudo ponen en juego en todas sus acciones las personas, no llega a realizarla nunca. O sea, no es la tabla de multiplicar 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4. La conducción es mucho más compleja y hay que comprenderla, no entenderla. Por eso no es tampoco la conducción misma la que enseña la conducción. Es más bien una facultad de la comprensión. Y hablamos hace un rato de lo que entendíamos por facultad. Una capacidad que se va desarrollando en todos nosotros, como la inteligencia Hay un caso, la cita Perón, en el caso del mariscal de Sajonia, hablando de comprender y de entender. Hay un caso que se cita mucho en conducción militar. Dicen que el mariscal de Sajonia hizo toda su campaña durante 20 años, montado en una misma mula, y que a pesar de haber hecho durante 20 años toda la campaña, la mula no aprendió nada de conducción. Con eso nosotros hemos querido determinar que hay una condición
en el que abraza la conducción que no puede faltar, que es la penetración profunda. Y Perón lo va a reiterar esto muchas veces. O sea que después vamos a ver qué se entiende por penetración. Por eso hay hombres y mujeres que durante toda su vida han hecho conducción sin comprenderla y otros que nunca han conducido pero saben conducir porque han comprendido la conducción. Esto es, en pocas palabras, el fenómeno de la conducción, que hay que comprenderla, hay que penetrarla profundamente. Y en la penetración, o sea, traté de buscar el significado de penetración y lo busqué en el diccionario de sinónimos de Roque Barcia. Y dice, en la penetración entra tanto el raciocinio como la voluntad, como el ingenio, como la astucia, como el ardid, hasta la malicia. La penetración no se contenta con la forma intelectual, con lo que la cosa significa psicológicamente considerada, sino que quiere descubrir la parte de intención, el espíritu que se oculta muchas veces detrás del raciocinio. O sea que cuando Perón nos dice que tenemos que penetrar, es como, no sé, yo entiendo que tenemos que poner todo, alma, corazón y vida, como dicen algunos, ¿no? Y ahora sigue Perón con otro tema general que ya lo tocó en la clase inaugural y que lo va a seguir tocando, que es el tema del arte. La conducción es un arte y no una ciencia, o sea, el arte de la conducción. Y yo trato de hacer una aclaración que la expreso así. Aquí estamos ante el tema que exige la comprensión a la que hace referencia Perón. Comprender, o sea, hacer propia, hacer carne, la diferencia entre ciencia y arte. Las leyes de la ciencia se cumplen siempre, en un 100%. La ley de la gravedad, si tiro una piedra, siempre cae. Las fórmulas químicas o físicas se cumplen siempre. Y no cambiemos una fórmula química porque podemos hacer un desastre, ¿no? Ya lo sabemos. Y la conducción del humano es un arte que implica un 80% de creatividad, como la pintura, la escultura, etcétera, que después mismo Perón lo va a explicar, y un 20% de estudio de la teoría, estudio de los principios que rigen ese arte, por supuesto. Y ahora Perón nos explica que la conducción es un arte y que tiene su teoría como todas las artes, ¿no? En cambio, si bien la conducción no puede enseñarse, existen elementos de la conducción que es necesario aprender. La conducción es un arte y en consecuencia, como todas las artes, tiene su teoría. La teoría se puede aprender y también tiene sus formas de ejecución que también se pueden aprender. Y entonces en la bolilla sexta vamos a ver toda la parte teórica, todos los principios, o sea, la teoría que se puede aprender según Perón. Y compara a la conducción con las artes plásticas. Comparando esto con la conducción, de la conducción con la pintura o con la escultura, que en el fondo son otras de las formas de las artes, podríamos decir que los principios de la perspectiva forman parte de la teoría de ese arte, forman parte de aquello que permite ejecutar lo mismo que el manejo de los instrumentos, de los pinceles, de los escarpelos, de todo lo que se maneja para hacer las artes plásticas. Son las formas de la ejecución del arte. Pero un hombre o una mujer, aún penetrando y conociendo la teoría, o sea, la perspectiva, el color, el ángulo, los desplazamientos, la colocación, todo eso que forma los grandes principios de la perspectiva para el arte plástico,
no haría una obra de arte ni con esos conocimientos, ni con el perfecto manejo de los instrumentos de ejecución. Si él no es un artista, si no es capaz de crear dentro de esa teoría y dentro de esa forma de ejecución, no será nunca un buen artista, dice Perón. Porque las obras de arte no se hacen con la teoría ni con los instrumentos de la ejecución. Eso se hace con algo que da la naturaleza a los hombres, a las mujeres, a todos en una medida diferente. Muchos resultan, dice él, Miguel Ángel, porque han venido dotados de una inmensa cantidad de facultades de creación. El arte es creación. Y otros hacen un buen cuadro que no llega a célebre, aunque posiblemente tenga mejor técnica que la de Miguel Ángel. Un buen técnico, no un creador, como debe ser un conductor. Una ejecución más perfecta, pero le falta algo que ellos no tienen y que solamente hubieran podido dar un Murillo, un Rafael o cualquiera de los grandes hombres de la historia de las artes. Una obra de arte no se hace ni con la teoría ni con la forma de ejecución. Esa es otra de las cosas que hay que conocer dentro de la conducción. Se me ocurre en este momento comentarles que Perón para mí está explicitando todas estas cosas para después hablarnos de que los instrumentos, o sea, la materia que tiene el conductor para la conducción son el conductor, los cuadros auxiliares y la masa. Y que primero tenemos que tener esos instrumentos, pero segundo, si no hay creación, no hay conducción, pero nos está explicitando que la conducción es un arte y que el arte tiene un 80% de creación y un 20% de teoría, que se puede, según dice él a continuación, se puede aprender la técnica, no el arte de la conducción. Por eso diríamos nosotros que cuando queremos asimilar la teoría y la forma de ejecución del arte de la conducción política, tendremos que imaginarnos que hay una serie de sistemas dentro de los cuales uno puede organizarse y prepararse para la conducción, que es en lo que yo estoy insistiendo con este trabajo, con esta grabación que estoy haciendo, con esta transmisión directa, en el sentido de que nadie quiere ni valora lo que no conoce y nadie hace lo que no sabe, que eso lo capacita en cierta medida para la conducción, repito. Tendremos que imaginarnos que hay una serie de sistemas dentro de los cuales uno puede organizarse y prepararse para la conducción, que es lo que deberíamos hacer nosotros, ¿no? Y lo que yo aspiro a ayudar a que ustedes lo puedan hacer. Que eso lo capacita en cierta medida para la conducción y que cuando mejores conocimientos tiene, se le facilita más la conducción. Es una lógica absoluta. Eso es lo que nosotros podemos asimilar en un curso de conducción. Que nosotros podremos, lo que yo les puedo dar a ustedes es la técnica. Lo que no les puedo dar es el arte de conducción, o sea, la creación que hace falta instrumentar ante toda la realidad para comprenderla primero, analizarla, tomar una resolución y después ejecutarla. De la misma manera que uno enseña a tocar la guitarra, la técnica de la guitarra, y da la perfección de la técnica, pero esa condición natural con que nace el artista, eso no se puede enseñar, eso es la conducción. Y vuelve Perón con el criterio. El criterio base del arte de la conducción. Ahora, la conducción técnica presupone generalmente el ejercicio amplio del criterio. Tener la facultad de emitir un juicio, una opinión, un raciocinio,
tomar una decisión, etc. Para la conducción no sirve la memoria, no sirve la retentiva, lo repite. Es útil solamente el criterio que debe estar basado, como todos los ejercicios del criterio, primero en una erudición suficiente. Volvemos a insistir en lo mismo. Para poder conducir bien, tenés que saber conducir, y qué mejor que estudiarlo del gran conductor que fue el general Perón, que después de 70 años yo por lo menos me desayuno de estas cosas que parecen tan simples pero tan profundas al mismo tiempo. Pero es inútil que un hombre o una mujer tengan gran criterio si no tienen los elementos básicos sobre los cuales deben apoyar su criterio. Claro. Si no sabemos que, por ejemplo, los elementos de la conducción son el conductor, los cuadros auxiliares y la masa, y qué implica esas tres realidades, como vamos a ver en el próximo encuentro, ¿qué criterio vamos a aplicar? Por eso, dentro de la técnica está primero la erudición, o sea, el conocimiento de sus elementos. Se dan cuenta que en última instancia toda esta introducción general que está haciendo él es para esto. Por eso, dentro de la técnica, que es lo único que se puede enseñar en una escuela, está primero la erudición, saber de qué se trata, o sea, el conocimiento de sus elementos, o sea, el conocimiento de los elementos de la conducción, desde ya. Inmediatamente del ejercicio de los métodos, que son únicos en esto, el método, después del criterio, digamos, sigue el ejercicio de los métodos, que son únicos en esto, según él. El método objetivo, es decir, por la percepción, y el otro de la reflexión y la observación, o sea, el método subjetivo. El método objetivo se refiere a la observación directa de la realidad, diríamos, o sea, la percepción, lo que se llama la percepción de la realidad. Y el otro, la reflexión, o sea, la reflexión sobre esa realidad, que implica la observación, como ya vamos a ver en el capítulo 4 al hablar del método, y vamos a desarrollar todos estos temas. Pero además, dice, tenemos que plantearnos una escuela activa de conducción. O sea, no es estudiar por estudiar, o sea, tenemos que tener erudición para poder tener criterio, tenemos que alimentar ese criterio, está bien, pero no es para saber nada más. Esta es por eso una escuela activa. No nos dedicaremos a hacer permanentemente conferencias como lamentablemente estamos acostumbrados ahora nosotros. Que venga un sabio y nos dé una charla, nos vamos, todos contentos. Y yo creo que tenemos que estudiar, tenemos que ponernos y ver estas cosas en profundidad, para un poco lo que estoy tratando de hacer ahora, de desentrañar la profundidad del pensamiento de Perón en beneficio de la comprensión del conjunto. Esta es por eso una escuela activa. No nos dedicaremos a hacer permanentemente conferencias, sino que también nos ejercitaremos tomando casos concretos de la vida y de la historia de la conducción política y los analizaremos. No para volverlos a aplicar por si el caso se repite, porque nada se repite en la historia, pero sí como una gimnasia que nos hará más sabios para todas las situaciones que puedan presentarse en la conducción política. Es decir, es un entrenamiento. Así como el boxeador pega en la bolsa o hace boxeo con el aire, con eso no le va a ganar a nadie, pero sí se hace más ágil y más diestro. Un poco es lo que aspiro que hagamos a través de estas presentaciones o compartir con ustedes este pensamiento de Perón. O sea, y ahora
un tema para mí importante. La función de esta materia, la función de la materia conducción política. Dice, tomar una resolución y ejecutarla. Miren qué práctico que ha sido en general. Antes nos habló que tenemos que estudiar, que tenemos que capacitarnos, que tenemos que alimentar el criterio, pero todo eso, toda esta materia que contiene esta forma de enseñanza tiene una sola función dentro de nuestra acción escolástica, o sea, del aprendizaje. Está destinada a formar hombres y mujeres capaces de tomar una resolución y de ejecutarla. Si yo consigo a fin de año en cada uno de los que estudian esta materia, que se capacite para analizar profundamente una situación, que es lo que vamos a ver en el capítulo 4, tomar una resolución acertada y ser capaz de ejecutarla, habré cumplido con mi misión. Y si yo no soy Perón, desde ya, pero sí colaboro para que ustedes puedan tomar una resolución y ejecutarla, va a ser la alegría más grande. Y por otro lado, hablando de alegría, la alegría mía es poder transmitir esto a las nuevas generaciones para, de una forma u otra, así como él en el año 51 transmitió esto y ahora yo en 2019 lo estoy replicando. Seguramente dentro de algunos años algunos de ustedes jóvenes se van a acordar de esto y van a seguir en la tarea de bregar por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, capacitándonos cada día más y mejor para hacerlo cada día, como muchos dicen ahora, para volver mejores. Entonces, si no formo esa clase de hombres o de mujeres, no habré cumplido con la misión que me propongo. Por eso, más que una tarea escolástica, o sea, de enseñanza nada más, la mía es toda una escuela activa de conducción. No es cuestión de que yo hable y ustedes escuchen, como nos pasa habitualmente, lamentablemente. Eso será por un tiempo, mientras desarrollemos la parte teórica. Después ustedes harán y yo diré si está bien o mal lo que hacen. No se puede enseñar sobre el error. Y ahora Perón plantea un tema que dice, la conducción no se puede enseñar de otra manera. Es imposible intentarlo. Claro que si yo primero no les enseñara un poco a ustedes y no les pusiera temas concretos que ustedes resolvieran y yo corrigiera, tampoco sería el método apropiado. Es decir, si sobre el error de ustedes yo hiciera la corrección, primero deben tomar la base de toda la materia. Tenemos que llegar al final de la materia, que falta mucho. Que generalmente será nueva para todos ustedes, como lo van a comprobar cuando enuncie el programa dentro de un ratito nada más. Yo recuerdo que cuando era alumno de esta materia habían importado aquí al país un método que era el de trabajar sobre el error. Nos proponían un tema, por ejemplo, plan de operaciones, análisis de tal operación, juicio crítico. ¿Qué podíamos hacer nosotros si no sabíamos nada? Igual, ¿qué podemos conducir si no sabemos lo que es la conducción? Había un muchacho en el curso que decía que enseñar sobre el error a un individuo que no sabe nada es lo más terrible que pueda ocurrir. Es lo mismo que si a uno que aprende música, el director le dijera, siéntese, toque el himno nacional, que yo lo voy a corregir. Lo que deseo es darles los rudimentos básicos para empezar a trabajar, y para que pongan la mano en la masa, tengo que tener la masa. O sea que para poder conducir tenemos que saber todas estas cosas que en general amorosamente nos ha transmitido. Una vez que yo haya dado las bases, o sea que hayamos terminado este curso, recién entonces comenzaremos la parte activa. Y ahora viene el programa de la materia, que es lo último que vamos a tratar de ver. Como verán ustedes, por lo que voy a enunciar enseguida como programa para la materia, son cosas totalmente nuevas dentro de lo que pueden estar acostumbrados ustedes. ¿Por qué nuevas? Y porque la conducción política era un privilegio de las castas militares hasta ese momento, y Perón con este curso lo puso en las manos del pueblo humilde, del conjunto del pueblo, de ustedes, mías y de todos.
El programa que vamos a desarrollar y que yo trataré de hacerlo lo más sintético posible, es materia demasiado amplia para tratar en clases como las que desarrollaremos. En un curso normal, la conducción necesita por lo menos de 300 horas y nosotros hemos de tener muchas menos. De manera que yo he tenido que hacer una sexta parte de lo que se puede enseñar como conducción. He suprimido, por ejemplo, toda la parte de la evolución filosófica de la conducción, es decir, la enumeración de todo el método que se ha seguido desde la antigüedad hasta nuestros días a través de todos los grandes conductores de la historia. Yo creo que ya lo dije antes cuando hablamos en la clase introductoria, de que todas las artes se aprendieron de los grandes artistas. La conducción de los conductores, la pintura de los pintores, la escultura de los escultores. Todo eso lo daré como más o menos conocido para entrar a analizar algunos casos concretos, también de esos grandes conductores, tomando los hombres y mujeres que han triunfado en la conducción de pueblos, que desde la época de los egipcios hasta la nuestra son bastante numerosos. Habría que tomar a cada uno de esos hombres y mujeres y estudiar en cada uno de ellos cuál fue el método que le permitió triunfar, y analizaremos así cómo hizo Plutarco en sus varones ilustres, 100 personalidades, y diremos por qué triunfaron en la conducción política. Algún factor debe haber para que triunfaran, habiendo millones que no triunfaron con él. Y acá hace referencia a la imposibilidad de desarrollar la historia de todos los filósofos. Y yo puse acá apuntes de historia militar porque uno de los primeros libros que escribió Perón es Apuntes de Historia Militar, donde realmente desarrolla esto. Dice, al analizar así cada hombre o mujer a lo largo de la historia, es el estudio de la evolución filosófica del arte de la conducción, que él lo hizo en Apuntes de Historia Militar, que es un libro ya agotado, por supuesto, pero que algunos compañeros lo tienen. Y me parece que yo lo tengo también en mi página, me tendría que fijar. Pero ello nos llevaría a nosotros por lo menos 100 horas con el fin de poder estudiar cada personalidad. Eso lo dejo librado al criterio de ustedes para que lo consulten individualmente. Solamente estudiaremos algunos casos de hombres y mujeres ilustres. Licurgo, el primer justicialista. Tendríamos que comenzar por Licurgo, que en el arte de la política fue sin duda el más grande hombre de la antigüedad, y podemos considerar que él fue el primer justicialista del mundo, por otra parte. Efectivamente, él quitó por primera vez en la historia la tierra a los terratenientes, entregándola al pueblo, dividiéndola en parcelas. Así practicó nuestro justicialismo 900 a 800 años antes de Cristo. Por eso quizás sea para nosotros el hombre a quien debemos observar con más atención, según él, ¿no? Fue un legislador que dejó a su país una enorme cantidad de leyes que duraron casi 500 años. Para que esto sucediera en aquella época, esas leyes debieron ser muy buenas. Hoy nunca llegan a durar tanto. Por esa razón, si yo tuviera el tiempo necesario, este curso sería un estudio de cada uno de esos hombres y mujeres. Y me detengo un poco acá como para que tengamos en cuenta que todo lo que vayamos a estudiar, en última instancia, es el resultado de esto, que Perón lo estudió desde los 15 años y nos lo está transmitiendo cuando tiene 50 y pico, después de haber conducido al país a la felicidad del pueblo y a la grandeza de la nación a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. A través de ello estudiaríamos la evolución filosófica de toda la conducción en todos los tiempos, pero eso sería demasiado largo. Yo prefiero ser más empírico y comenzar a tomar directamente las formas de la conducción prescindiendo de toda esa parte. Y aquí empieza a enumerar las 8 bolillas
que esta ya la vimos. Por eso yo he puesto en la primera bolilla elementos de la conducción. Los 3 elementos de la conducción política son, primero, los conductores, segundo, los cuadros auxiliares de la conducción, y tercero, la masa y su organización, que veremos en el próximo encuentro. El conductor político trabaja con estos elementos. Dentro de esos elementos están todas las materias con que debe trabajar el conductor político. Y todo este preámbulo que ha hecho, diríamos, Perón, sobre el arte, y todo lo que vimos, no es nada más que para un preámbulo para que entendamos esto. La bolilla 2 son las características de la conducción moderna, a lo que se refería recién. La segunda bolilla comprende las características de la conducción moderna, es decir, este es el capítulo que debía comenzar con todo el estudio de la evolución filosófica de la conducción política, y que yo traigo solamente al momento actual, porque no tenemos tiempo para realizar un examen retrospectivo que nos condujera racionalmente desde la antigüedad hasta nuestros días. En esto que comprende las características de la conducción política moderna, solamente tomo los antiguos sistemas de los partidos políticos, los antiguos medios, el caudillismo y la delegación de la conducción anarquizada, y en segundo lugar, los medios modernos. O sea, este es el capítulo segundo que vamos a ver, que es de capital importancia porque es la ubicación de Perón en el tiempo y en la historia. Y va a plantear por qué para él lo que hacían los políticos en su momento era la antigua conducción y por qué él la reemplaza por otra conducción. Y por otro lado, introduce un tema también central. La conducción evoluciona con las conquistas de las ciencias y de las artes, así como también con la cultura cívica. Y por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo. Me acuerdo siempre que Perón ganó en el 46 porque utilizó la radio. Y yo apenas me enteré de que por Facebook se podía transmitir en vivo. Aquí estoy tratando de aprovechar las conquistas, como dice Perón acá, de las ciencias y de las artes. Es decir, en esta bolilla, a desarrollar teóricamente, voy a hacer un análisis de cómo era la antigua organización y conducción política a la que muchos de nosotros hemos asistido. Es decir, consideraremos la antigua inmediata, la anterior a la nuestra, cuáles son los medios que hemos puesto en ejecución y por qué hemos triunfado sobre esa política anterior. Haremos un análisis de las causas por qué hemos triunfado nosotros y por qué triunfaron todos los grandes conductores de la historia. En el arte de la conducción hay solo una cosa cierta. Atenti, esto es muy importante. Las empresas se juzgan por los éxitos, por sus resultados, como las batallas, ¿no? Podríamos decir, qué maravillosa conducción, pero si fracasó, ¿de qué sirve? La conducción es un arte de ejecución simple. Acierta el que gana y desacierta el que pierde. Y no hay otra cosa que hacer. Sobre este tema, últimamente, hablando de la realidad, muchos atribuyen de que perdimos en el 2015 por falta de conducción de Cristina. Yo, humildemente, no estoy de acuerdo, porque como vamos a ver más adelante, yo puedo ser el santo más grande del mundo y el conductor más grande del mundo, pero si yo no tengo ganas de cumplir mi misión, de colaborar con la conducción, no hay Cristo que me haga, que me pueda conducir. Si yo no quiero que me conduzca, no me conduce nadie, porque la conducción implica el acompañamiento voluntario para realizar juntos un proyecto político. La suprema elocuencia de la conducción está en que si es buena, resulta, y si es mala, no resulta. Y es mala porque no resulta y es buena porque resulta. Juzgamos todo empíricamente por sus resultados. Todas las demás consideraciones son inútiles. Y es así en el sentido de que, a ver, en la acción política,
si nuestra finalidad es lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, tuvimos una buena conducción si logramos la felicidad del pueblo y la grandeza. Si no la logramos, no tuvimos como peronistas una buena conducción. Después las otras cosas las podemos seguir analizando. El tercer capítulo ya habla acá de lo que yo permanentemente insisto, que es la conducción y la doctrina, las teorías y las formas de ejecución. Porque en última instancia, en el capítulo 2, Perón va a plantear de que tenemos que reemplazar el caudillismo, el caciquismo y el sectarismo por una doctrina, por una causa, por un ideal. Y en el capítulo 3 va a dedicar todo el capítulo a hablar sobre la doctrina, las teorías y las formas de ejecución. La tercera bolilla es la conducción y la doctrina, la teoría y la forma de, es decir, los elementos de la conducción en el aspecto espiritual, intelectual y material de la acción misma. Ya lo veremos eso. O sea, la doctrina, la teoría y la forma de ejecución. Dentro de esta bolilla tenemos la unidad de concepción y la unidad de acción. El alma cualitativa, la coordinación espiritual es la base de la cooperación, de los métodos de ejecución. O sea, la unidad de concepción, la doctrina para Perón, es el instrumento de la unidad de concepción. Una misma manera de ver, dice, de apreciar y de resolver, o sea, unidad de objeto, unidad de objetivo, unidad de finalidad. Lo que decía el otro día, si la finalidad es ir a La Plata, podés ir de distintas maneras, en coche, en avión, en triciclo, lo que sea, pero si, si todos tenemos esa finalidad, vamos a llegar, no hay ningún problema, pero si uno tiene la finalidad de ir a La Plata y el otro se quiere ir a Tigre, no nos vamos a encontrar nunca. Eso es indispensable para la conducción, la unidad de objetivo, ir todos al mismo lugar, aspirar todos a trabajar juntos por la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. En cuanto a la teoría y las formas de ejecución, las tomamos analizadas dentro de la conducción, el desarrollo racional de la doctrina, la tecnificación y actualización. Y tomamos en la tercera bolilla la trilogía de la acción, o sea, de la doctrina, de la teoría y de las formas de ejecución. El cuarto capítulo es el método, que lo vamos a ver. La cuarta bolilla es el método de la conducción, o sea, la situación, cómo debemos actuar. La situación que implica la información, los estudios base, la observación objetiva y subjetiva, después la apreciación de la situación, la premisa, el análisis y la síntesis, la resolución, de la que hablamos antes, y el plan de acción y las disposiciones, la ejecución y el control. Así está toda la teoría sobre el método de la conducción. La conducción tiene un método, así como los cirujanos tienen sus métodos, los clínicos, los ingenieros los suyos. La conducción tiene un método al cual hay que ajustarse, no es nuevo. Descartes hace más de 400 años hizo la enunciación del método. Es el autor del método. La conducción sin método, atente, la conducción sin método no va adelante. El método de la conducción, como es un método de acción, está basado en la observación de la situación, en su análisis, o sea, en la apreciación, en su consecuencia, o sea, la resolución, cómo se va a resolver el asunto, o sea, el plan y después la ejecución, y ver y comprobar cómo se realiza. Todo eso es el método de la conducción. Capítulo quinto. Es un capítulo difícil, por lo menos a mí me resultó difícil de entender, pero habla de los organismos de la conducción, pero a mi entender, por lo menos lo que yo entendí de eso, es que se refiere a los elementos que intervienen en el ejercicio del acto de conducir. En el acto de conducir, empezando siempre, existe un conductor, empezando siempre por el conductor, su acción directa e indirecta en la conducción. Existen también los auxiliares de la conducción. Esto es lo complicado del arte de la conducción y es que para conducir no es suficiente un conductor.
Se lo necesita a él y a todos sus auxiliares, como así también la información, o sea, los elementos, diríamos, para el ejercicio concreto de la conducción. Tiene que haber información, la acción, la disposición y el control. Es todo un sistema orgánico que condiciona la conducción. O sea, es todo un sistema lo que hay que tener en cuenta para la conducción. La transmisión, los medios técnicos y la acción personal. La ejecución, la unidad de acción, la amplitud de acción y continuidad de la acción. Son los factores que gravitan en la ejecución, lo mismo que el control superior y multilateral, es decir, el control que se ejerce desde arriba y el que se ejerce en los órganos de ejecución. Como verán ustedes, estamos ante una complejidad realmente importante y confirma todo esto la necesidad de que nos pongamos a estudiar conducción política, que lo tomemos en serio, lo más seriamente posible, a lo cual yo aspiro a poder colaborar con ustedes. La sexta bolilla, que es la más importante, y él le llama la médula misma de toda la parte de la conducción, es el conductor, la teoría y la forma de ejecución. O sea, esta es la parte teórica, diríamos, en donde en la primera parte habla del conductor como la parte vital del arte, sus condiciones morales, intelectuales y partidarias. Y después la teoría, o sea, todos los principios de la conducción. O sea, la parte inerte del arte que llama él la teoría, la enumeración de sus grandes principios. La información, el secreto, la sorpresa, la unidad de concepción, la unidad de acción, son todos factores de conducción. Disciplina partidaria, obediencia, iniciativa, la economía de la fuerza, la continuidad del esfuerzo, dominio local o circunstancial, son todos principios de la conducción que Perón desarrolla. El dominio general y permanente, dominio de masa, la popularidad, el prestigio, la libertad de acción, el adoctrinamiento, la acción solidaria, la organización, son toda serie de principios de la conducción. Preparación, cultura cívica, selección, libertad de acción electoral cuantitativa, acción de gobierno cualitativa. La acción política, la acción técnica, el sentido de ubicuidad de la política en la conducción, el sentido popular de la conducción, etc. Hay otras series de estos que se convierten en los grandes principios de la conducción. Todo esto serían que los vamos a ver detenidamente y cada uno por separado. Y por último, las formas de ejecución, o sea, la preparación, la publicidad, la propaganda, los medios de acción, la ejecución estratégica, la ejecución táctica, los agentes de ejecución, los métodos de ejecución, la lucha, sus objetivos generales y sus objetivos limitados, los procedimientos estratégicos y los procedimientos tácticos en la conducción política. Y por último, las dos últimas bolillas que Perón no las desarrolló en conducción política, pero sí los primeros peronistas en el libro Temas de Doctrina lo incluyen, porque Perón lo enunció en este capítulo segundo cuando habló del programa. La bolilla 7 es la parte aplicada de la conducción, los ejemplos históricos como fuente de enseñanza, comentarios, el caso concreto, la situación, la apreciación de la situación, la resolución y el plan de acción, el juicio crítico, estudio de situaciones concretas, resoluciones y fundamentos. Y por último, la bolilla 8, estudios complementarios, monografías y estudios analíticos sobre temas políticos, monografías y estudios analíticos sobre temas doctrinarios, monografías y estudios analíticos sobre temas de conducción. Tanto lo que se refiere a los temas políticos como a los doctrinarios, tomaremos solamente aquellos que tienen relación directa con la conducción. El estudio de la doctrina, ni nada de eso me corresponde a mí, sino a los profesores que dictan esa materia. Yo solamente toco eso en lo que tiene que ver en forma directa con la conducción. Bien, ese es el programa a desarrollar. Y después, en el próximo encuentro sí vamos a empezar con los elementos de la conducción política, el elemento humano, o sea, el conductor, sus
características, los cuadros auxiliares y sus características, y la masa y su organización. Les agradezco mucho que hayan participado. Les deseo muy buenas noches y nos vamos a ver nuevamente el miércoles que viene a la misma hora, o sea, a las 23 horas. Muchas gracias por estar ahí y un abrazo a todas y a todos.